Buenos días, esto es Despertando el Espíritu Podcast. Mi nombre es Ivonne Fernández y hoy quiero traerte esta reflexión en modo devocional, pero al mismo tiempo reflexión, como siempre. Y quiero que hoy sepas que hoy es el día que el Señor ha hecho para que podamos entender que su palabra es viva y eficaz, que más allá de hablar de las cosas de Jesús, de lo que Él nos ha permitido en nuestras vidas, de lo que es tener una comunión con el Padre a través de Jesús, de cómo poder ser amigos del Espíritu Santo, de cómo podemos avivarlo dentro de nosotros, todas estas cosas que hemos venido trayendo a través de la palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo nos permite hacer. Más que eso, pues quiero compartir contigo algo tan bonito que me ha pasado estos días. Estoy leyendo un libro donde habla mucho de Jesús, de la vida de Jesús, cómo Jesús una y otra vez nos busca, cómo Él nos ama fervientemente. Y leyendo entre páginas y otros escritos que siempre estoy leyendo, escribiendo, normalmente no hago una sola cosa en el mismo tiempo. Hago 5 y 10 cosas al mismo tiempo. Y hoy me pareció como hermoso y me puse a leer otra cosa, otro libro, otra cosa, y me empieza a hablar lo que fue el Getsemaní para Jesús, cómo Él lo vivió, cómo Él caminó, cómo llegó a ese lugar con sus discípulos, cómo fue acompañado con 11, luego con 3 y luego Él se apartó completamente solo para entrar en esa oración tan profunda que Él tuvo, en la cual fue tan profundo el dolor que sintió, que se desgarraba por dentro y que en la lectura me dejaba saber que hasta gotas de sangre Él manifestó en ese momento que estuvo consumido en la oración. Obviamente no se habla cuál era la oración exacta, pero sí lo que Él dijo, que pudieron escuchar unos de sus discípulos diciendo que pasara de Él esa copa. Entonces, más que traerte un mensaje motivacional de que este año va a ser el gran año, bueno, para mí todos los años siempre son el gran año. Todo está en nosotros, en lo que queremos enfocarnos, avanzar, en lo que queremos creer, queremos realizar. Más allá de las cosas que podamos conseguir, creo que estamos en un punto y en un año sumamente importante para construirnos a nosotros mismos. Y después que nos construimos nosotros mismos, todo lo demás viene por añadidura. Y eso me llevó a esta reflexión, porque puedo sentir profundamente cómo el Espíritu Santo, cómo Dios Padre, cómo se unificó en ese momento todo lo que era Jesús, el Padre y el Espíritu, cómo unieron todo, cómo Él llegó a ese lugar y se desbordó. Tal vez tú no sabes qué es el Getsemaní. El Getsemaní es un monte en el cual Jesús se apartó para orar. Está en Israel y muchos saben que es un lugar donde hay olivas, árboles de olivos, y sabemos que para sacar el olivo pues hay que prensar de una manera tal la oliva para que pueda salir ese aceite. Y nada, pues esto todo me llevó como una reflexión y dije, ay, la voy a compartir, porque me parece importante, porque muchas veces en nuestra vida vivimos nuestro propio Getsemaní, pero lo vivimos de una manera para poder encontrarnos a nosotros mismos, y que tenemos que definitivamente entender que muchas veces vamos a caminar acompañados, pero que va a haber un momento en el que necesitamos entrar en el Getsemaní, en la intimidad de ese lugar de oración, en ese punto donde se quiebra nuestra alma, pero que se quiebra a tal punto que se parte, que vuelve a unificarse, pero a través de Jesús y el Espíritu Santo, y con la relación más hermosa y más sentida con el Padre. Por eso quise hoy traértela, para que esto no sea algo de tristeza. Leía hace poco también
que Jesús era un hombre que le encantaba compartir, que era feliz, que no es tanto como la felicidad, sino como sentir ese gozo siempre dentro de él. Y si ustedes se dan cuenta en muchas de las cosas que leemos en las historias, muchas veces todas las personas que nos hablan de las cosas de Dios las santificamos, las ponemos como que son personas serias, como que, y sí, bueno, sí, tenemos nuestra parte de seriedad y otras no, pero yo creo que todos somos de algún punto como esa alegría. Y una de las cosas que yo siempre veo que cuando leo, que él siempre estaba rodeado y siempre compartía el pan, el vino, hablaba, o sea, creo que para él era importante reunirse con las personas, hablar, enseñar. Creo que todos tenemos en algún punto eso, y por eso cuando nos juntamos en una mesa y nos sentamos con nuestros seres queridos, nuestros amigos, las personas de nuestras vidas, y empezamos a hablar de la vida, siempre queremos arreglar el mundo, viajamos por el mundo, o sea, ese tipo de conversación que tenemos muchas veces, para mí cobra mucho sentido, y yo digo a veces, wow, cuánto de Dios hay en todos nosotros, y a veces, muchas veces lo ignoramos, lo pasamos desapercibido, lo pasamos por alto. Y bueno, me fui a otro lado, pues, pero eso es lo que quiero traerte como enseñanza de este Getsemaní, es que prestes mucha atención, pero para que conozcas esta historia, para que tal vez no necesariamente tú estás pasando ese Getsemaní, ese lugar de dolor, de intimidad, pero a lo mejor alguien sí lo está pasando, y estas palabras pueden ayudarte a traer consuelo a otra persona que tal vez en este momento lo va a necesitar. Así que yo escribí y le puse el Getsemaní del corazón. Y dice: Jesús llegó al Getsemaní acompañado de 11 discípulos. No caminó solo desde el inicio. Hubo quienes estuvieron con él hasta cierto punto. Luego eligió a 3 para avanzar un poco más, y finalmente decidió ir solo. Esto me revela una verdad profunda de la vida espiritual. Hay caminos donde algunos te acompañan, otros se quedan atrás, y hay lugares sagrados a los que solo tú puedes entrar con Dios. No es rechazo, no es abandono, es un llamado a la intimidad. El Getsemaní representa ese espacio donde el alma se queda sin apoyos humanos, donde ya no basta las palabras de otros ni la fuerza prestada. Es ahí donde el corazón se desnuda delante del Padre. Jesús, el Hijo amado, sintió angustia, tristeza y un peso tan profundo que su sudor se volvió con gotas de sangre. Y aún así no huyó, se quedó, permaneció y oró. El Getsemaní es el lugar donde morimos a nuestra voluntad, para abrazar la voluntad del Padre. Es el lugar donde somos prensados como la oliva, para que brote el aceite del Espíritu. Nada se desperdicia en esa presión. De ella nace la unción, la luz, la sanidad y la entrega verdadera. Ahí aprendemos que amar no siempre es sentir paz, sino decir sí incluso cuando duele. Ahí entendemos que la obediencia no es pérdida, sino confianza absoluta. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese acto, Él nos enseñó que el amor más puro es rendirse, que la verdadera victoria no se gana evitando el dolor, sino entregándolo en manos del Padre. Todos tenemos un Getsemaní, un momento donde la oración ya no es bonita, sino honesta, donde el alma también tiembla, pero el espíritu decide confiar. Y cuando atravesamos ese lugar, no salimos iguales nunca, nunca. Salimos ungidos, fortalecidos, alineados con el Padre que está en el cielo, alineado con el Espíritu Santo, porque Jesús nos los enseñó en su Getsemaní.
quiero decirte el significado del Getsemaní. Viene del arameo, Getsemaní, que significa prensa de aceite. Era un lugar donde se trituraban las olivas hasta sacar su aceite usado para ungir, sanar, iluminar y consagrar. Espiritualmente, Getsemaní simboliza el proceso donde Dios permite la presión para extraer lo más puro de nosotros. Significado del olivo y su uso. La oliva no da su aceite sin ser prensada. El aceite representa en la Biblia la presencia del Espíritu Santo, la unción, la sanidad, la luz que alumbra la oscuridad. Así como la oliva es transformada por la presión, nosotros somos transformados cuando entregamos nuestra voluntad a Dios. Esto lo vas a poder encontrar en versículos de Mateo 26, 36, 39, que está te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, que dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto del olivo, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, comenzó a afligirse y angustiarse. Le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba y dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Esto es lo que yo digo, rendirse. Rendirse, pero dejar que sea Dios quien traiga la prensa y saque ese aceite. Qué hermoso, de verdad me conmueve mucho la bondad, la humildad, el amor, el cariño, la pasión de Cristo por nosotros, por esta humanidad. No sé, muchas veces digo, wow, ¿en qué momentos nos vamos volviendo tan fríos, tan duros, Pero bueno, Él nos viene a recordar todas estas cosas con su paso por la vida, y nos dejó las mejores enseñanzas. Y creo que este Getsemaní que les acabo de leer, yo deseo de todo corazón que si no has pasado ese momento donde todo duele y lo entregas para que sea Él el que haga en ti el trabajo que tiene que hacer, gloria a Dios. Pero si tienes a alguien que a lo mejor lo está pasando en este momento, abrázalo. Vuelve a escuchar esta reflexión, y que algo de esta reflexión puedas llevarle a esa persona que esté pasando un momento difícil y complicado. Porque en algún punto todos hemos sentido dolor hasta sentir partirnos por dentro. Pero es ahí donde Él nos abraza, nos consuela, nos guía y nos dice: aquí estoy. Él entró solo en su oración, pero Él no estaba solo. Ahí estaba el Padre y el Espíritu Santo. Así que yo deseo de todo corazón que siempre en tu vida, los momentos que tengas para reflexionar, ya sea en dolor o siempre recuerda el gozo de tener a Jesús, de tener sus enseñanzas. Que cada aprendizaje, que cada enseñanza que puedas atesorar dentro de ti, en esos momentos de debilidad, de caída, puedas recordarlos, sacarlos, y que ese momento en que te puedes caer, sepas levantarte aún más rápido. Porque de eso se trata. No se trata de cuánto tiempo, cuántas veces te caes, sino no quedarte ahí, sino levantarte, y si es posible, levantar a otros. Y si es aún más posible, pues tratar de ser esa persona que ayuda, que trasciende y que lleva la palabra de Dios viva con gozo, alegría, y que la comparte con otros. Así que Dios te bendiga,
y deseo que esto sea de muchísima bendición para ti. Bendiciones.